Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, un programa sumamente interesante. Interesante porque estrenamos casa, estrenamos horario. A partir de hoy estaremos en este ATV, Canal 35, para todo el país por televisión abierta. Ya hablaremos en el comentario de lo que ha sido este paso, lo que ha hecho el grupo ACD Media con la incorporación de ATV Canal 35. Y en nuestra conversación de hoy pasaremos a Juan Bolívar Díaz en la conversación que sostuvo para el programa especial que realiza el Banco de Reservas del Periodismo. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, para mí es de mucho regocijo retornar a la familia de ACD Medias. Y digo que es de mucho regocijo retornar, porque quien les habla, y yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan, fue del equipo inicial de un programa que don Dani Alcántara ideó, de jóvenes haciendo opinión matutina, llamado Diálogo Urgente, que aún se mantiene vigente por el hermano canal Canal 31. Y yo me siento contento porque hoy retorno, como les dije, a esta casa de ACD Medias, ahora por este ATV Canal 35, televisión abierta para todos, donde ya los que tengan o no sistema de cables, en cualquier punto del país, podrán ver la dinámica programación que el pasado martes fue puesta a la disposición de todo el público en una presentación que se hizo a la prensa y a invitados especiales por Dani Alcántara, presidente de ACD Medias, y Dani Elías, quien tendrá una importante responsabilidad en este nuevo formato, en esta modernización de la televisión dominicana que se refleja en este ATV Canal 35. Yo, como ustedes saben, por muchos años estuve en un canal hermano, Telefuturo, a quien le agradezco la oportunidad, ¿verdad?, de mostrarle al público mi contenido, como estuve en otros canales, pero ahora asumo este nuevo reto profesional. Y cuando hablo de que asumo este nuevo reto profesional, es porque a mí me tocará quedarme con una de las audiencias más importantes que tiene la televisión dominicana, que es la de Proceso. Proceso, sin dudas, el programa de opinión que marca la pauta a partir del domingo a las 8 de la noche. Y nosotros, en este nuevo horario, que estaremos de 9 a 10 de la noche, todos los domingos, por este ATV Canal 35, tendremos esa importante responsabilidad para con nuestro público. Queremos agradecer a todo el equipo técnico de el canal ATV Canal 35, de ACD Medias, por la recepción que nos dan, por la incorporación que nos hacen a esta importante planta televisiva. Quiero saludar, felicitar a el amigo Dani Alcántara por tener esa visión de sumar positivamente a la televisión, a la radio, a los medios digitales, cosas positivas. Para mí es de mucho agrado compartir con profesionales de tanto nivel como los que se presentaron el pasado martes, que serán parte importante
de esta nueva programación de ATV Canal 35. De manera que ya saben, es un compromiso, desde que usted termine el proceso, quedarse con nosotros para los comentarios importantes, para los comentarios que han trazado la pauta en la semana. Y a propósito de eso, yo quiero compartir con ustedes un poquito de una noticia no muy agradable, porque la verdad es que uno a veces no entiende cómo la imprudencia de la gente logra que se pierdan vidas sin importar la edad, sin importar el sexo. Y lo digo por lo acontecido, perdonen que baje la cabeza, pero estaba buscando una información, por lo acontecido el pasado lunes o martes, no recuerdo, en el río Fula, donde un grupo de personas con un aguacero fortísimo decidieron bañarse. Decidieron ir al río de noche con fuertes aguaceros y allí tomar alcohol, allí oír música alta, lo que les impidió escuchar la crecida del río que arrastró con todo lo que había en el medio. 12 desaparecidos, 4 muertos, una tragedia para las familias dominicanas que estaban allí y que lamentablemente esto no deja de ser un hecho doloroso aunque imprudente, porque cuando se pierden vidas, cuando gente jóvenes por estar desafiando la adrenalina, por ser imprudentes con el alcohol, se arriesgan a este tipo de cosas, vemos que suceden tragedias como la del río Fula. Yo admito que cada vez que veo esas imágenes que ustedes ven en la pantalla, a mí el corazón se me llena de pánico, pero también me obliga a sentarme a reflexionar. Y nosotros, los que tenemos hijos, y nosotros los que hacemos vida pública, y nosotros los que emitimos opiniones, debemos ser responsables y parte fundamental de que la imprudencia no sea la norma en nuestros días. Porque a decir verdad, es imperdonable perder vidas de esa manera tan sin razón, simple y llanamente por querer desafiar el tiempo o por querer demostrar otra cosa, y no debe ser eso. Y estamos hablando de la imprudencia del río Fula, pero aquí tenemos imprudencias a diario, en el manejo temerario, en muchachos que usted ve que se lanzan de los puentes para caer al río, y en muchísimas otras cosas. Pero en este caso que nos ocupa, y que es el que ha llenado de luto nuevamente, no solo esa parte del país, sino a toda la República Dominicana, hay que poner atención a ello. Yo creo también ahí que la autoridad falló. Y cuando hablo de la autoridad, lo digo porque algún régimen tiene que haber, algún reglamento tiene que haber para que esa gente no entre a un río a las 10 de la noche. Pero mucho menos para que esa gente se meta a un río con un aguacero tan fuerte. Es decir, aquí hay una doble responsabilidad más del que intenta desafiar al tiempo,
que el de la autoridad, pero no me voy a sentar aquí a decir que la autoridad no tenía que actuar. Yo creo que a la hora que usted oye un musicón a las 8 o 9 de la noche en un espacio que está supuesto a que se bañen de día, usted tiene que acudir, usted tiene que ejercer el poder de la ley y que nadie se ponga bravo, que nadie se moleste, porque al final de lo que se trata es de que se preserve la vida, porque de lo contrario estaremos teniendo episodios como el que vimos. Señores, no se vayan, que cuando regresemos veremos en Reservas del Periodismo al destacado comunicador y diplomático Juan Bolívar Díaz. Ya volvemos. Bienvenidos. Continuamos la celebración de los 82 años de la fundación del Banco de Reservas, el Banco de Todos los Dominicanos, dentro de la serie de entrevistas que hemos denominado Reservas del Periodismo Dominicano. Hoy hablaremos con Juan Bolívar Díaz, periodista, escritor y diplomático dominicano. Es oriundo de San Pedro de Macorís, provincia donde su padre fue colmadero. Juan Bolívar es graduado de licenciatura en periodismo en 1967 en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de México, Distrito Federal. En 1970 fue director y fundador del matutino 1+1 en Teleantillas, espacio matutino de periodismo de opinión. Autor del libro Trauma Electoral en 1996 y coautor del Estado de la Libertad de Expresión en Centroamérica, México y República Dominicana, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 2005. Fue Premio de Periodismo de la Fundación Corripio en el 2013 y Premio Nacional de Periodismo en el año 2014, otorgado por el Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodismo. Al momento de esta entrevista, desempeña las funciones de embajador de la República Dominicana en el Reino de España. Hoy lo entrevista Roberto Monclús, periodista con 30 años de labor ininterrumpida. Juan Bolívar nos pasea por diferentes retazos de nuestra historia, mostrándonos un ejercicio periodístico vertical y apegado a la verdad. Ahora, en Reservas del Periodismo Dominicano, Juan Bolívar Díaz Santana. De aquel chico que atendía el colmado de sus padres en San Pedro de Macorís, ¿qué recuerdo tienes que atesoras, Juan? Mira, el colmado de mi padre era primero donde yo empecé a ayudar cuando yo estaba en las vacaciones de verano, que iba ya de 8, 10, 12 años. Era la bodega de un batey que se llama Alejandro Vaz. Nosotros vivimos en otro batey. Yo nací en un batey que se llama Doña Ana. Pero yo viví, en lo que recuerdo a Alejandro Vaz, porque yo en Doña Ana viví los 2 primeros años de mi vida y en Alejandro Vaz tuve hasta los 7 años. ¿Por qué usted decidió irse a estudiar periodismo a México si en esencia usted quería ser sacerdote? ¿Qué le motivó? Bueno, lo de sacerdote fue un fracaso porque yo llegué tarde al seminario ya en el año 61. Yo quería ir desde el 59. Pero no podía porque yo trabajaba con mi mamá para mantener, mis padres se habían divorciado, y yo en 59 y 60 no pude. Yo dije, en el 61 me voy, pero me hice antitrujillista en el ínterin a partir de la invasión del 59. Yo tenía 14 años, pero yo me hice antitrujillista. Cuando viene el PRD en el 61, yo soy de los que salgo a recibir a los que vinieron en el puente. Y me metí en todas esas manifestaciones como Arimendi, mi hermano. Pero yo me iba en septiembre para el seminario. Y en septiembre colgué mi traje de agitador callejero y me fui para el seminario, pero yo no ocupé. Ese seminario me rechazó a mí así porque yo era demasiado... Para ellos yo era comunista.
¿Existe una diferenciación o algo que distinga al periodismo mexicano del periodismo dominicano? ¿Y en qué lo impactó? ¿Cómo cambió su forma de ver el periodismo? Yo me hice periodista a partir de la Revolución Constitucionalista. Yo era dirigente y coordinador en ese momento, cuando estalla la revolución, de los movimientos laicos católicos, que teníamos una coordinadora. Yo era el coordinador de turno, cada 6 meses cambiaba. Entonces nosotros hicimos un periódico que se llamó Diálogo, que fue semanario, y yo lo hice, yo lo dirigí. Entonces yo en la revolución me encontré que yo podía ser, ya no iba a ser sacerdote, y yo quería ser maestro. Entonces, pero en la comunicación yo dije, se puede ser sacerdote y maestro en los medios. Y ahí me encontré. Entonces, al final de la revolución, estamos sin universidad. Pero además, algunos de los jesuitas que estuvieron con nosotros allá en la zona constitucionalista se dedicaron a buscarnos becas para sacarnos del país. Un poco por miedo a que la iglesia nos reprimiera, porque hasta el arzobispo salió huyendo y nosotros fuimos y ocupamos las iglesias y nos metimos allá. No solo los laicos, sino los 3 sacerdotes que fueron ahí también con nosotros. Y entonces nos buscaron becas. Y a mí me consiguieron una beca en la Universidad Católica de México, que es la Iberoamericana. Pero yo tuve mala suerte porque la beca mía no era una beca completa. Y entonces yo tuve que cambiarme a otra escuela, que por cierto era la escuela más antigua de periodismo de México y creo que la segunda de América Latina y una de las primeras del mundo. Y yo fui ahí y es una escuela que todavía hoy tiene mucho prestigio en México. Y yo me formé muy bien ahí. Y el medio año final era un trabajo, era trabajo de campo. Y yo también, como tuve que buscarme un empleo de medio tiempo, yo trabajé todo el tiempo en medios y convalidé esos 6 meses por el trabajo en que yo estaba. De manera que yo en 2 años yo terminé. ¿Tiene alguna ventaja, profesor, estudiar fuera del país? Bueno, primero éramos una sociedad muy cerrada, muy pequeña, y México era una capital, ya hay una ciudad de tantas actividades culturales, artísticas, de vida profesional, de tantos museos, ahí pasaba todo el que venía a América Latina. Era el lugar ideal para estudiar periodismo, entonces yo me beneficié de lo que era México en ese momento. Profesor, le tocó ejercer el periodismo en una época difícil que Balaguer era el presidente. A mí me ofrecieron empleo en México y hubiera sido bueno para mí, porque México tenía un periodismo muy desarrollado en una ciudad que ya tenía 7 millones de habitantes, la ciudad de entonces. Y me hubiera venido bien quedarme. Además me ofrecieron en Excelsior, que era el gran diario de América Latina. Yo dije, no, yo me voy para Santo Domingo. Además, cuando yo me fui, el país estaba ocupado por Estados Unidos. Entonces era como venir a dar la cara. Y en efecto, yo vine a dar la cara. Pero la di demasiado fuerte, demasiado rápido. Porque esa entrevista que tanta gente ha visto en YouTube. Debo decir primero que eso que está en YouTube es una síntesis. De eso yo le quiero preguntar. No fue todo ahí, ¿no? ¿Qué usted sintió cuando Balaguer dijo, demuéstremelo? En la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, ¿considera usted fracasados sus 2 principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Cítelo aquí en presencia de la prensa extranjera. Balaguer quiso aplastarme. Él me miró así en el video. Profesor, eso fue en el periodo de los 12 años. Sí, en el video yo veo la cara de desconcierto que él tenía mientras yo le hacía la pregunta. Incluso en el video no aparece más que la última fase de la pregunta, porque lo sintetizaron. Yo tengo, eso sí, lo que se publicó al día siguiente en el Listín y el Caribe. Y el Caribe transcribió el diálogo. Y es como 4 veces más de lo que aparece en el video y más fuerte todavía. El mío y el que siguió con Silvio Erasme, que me respaldó, porque cuando Balaguer me impugnaba y me decía, dígalo, nombre, dígalo, delante de la prensa internacional, él empezó dando golpes en la mesa como para aplastarme.
pero él no se imaginó que ese carajito que tenía 23 años traía una formación profesional para eso, porque él se perdió y yo le dije, presidente, pero usted no ha respondido mi pregunta. ¿Cuál? Y se la repetí, le repetí la pregunta. Eso no aparece en el video, esa parte del incidente. Él se perdió porque él dijo que él sí había conseguido los objetivos, que este era el país donde había más seguridad y más paz, en el mundo entero, casi. No, lo cierto es que cuando Silvio le insiste, Silvio sí le dio una serie de nombres y terminó con lo del el atentado al general Inbel Barrera. Sí. Y ahí Balaguer entonces saca lo de las fuerzas incontrolables y dice que esos crímenes, la mayoría son de los constitucionalistas, de los comunistas en 1965 y se citan. Profesor, usted tiene un tiempo que ya no se deja la barba, ¿no? Pero cuando usted, en esos años de mocedad y de madurez del periodismo suyo, de su generación, lo llegaron a confundir con Jack Veneno, ¿no? Sí. Y cuéntame una anécdota. Bueno, es que Jack Veneno y yo teníamos la frente muy parecida y la barba igual, la forma en que teníamos la barba, la patilla larga, y realmente teníamos el mismo color. Y la verdad es que nos parecíamos. Una vez él estaba en el periódico El Sol, cuando yo era director, y uno de los fotógrafos tomó una foto de los dos y después me la enseñé. Y la verdad que nos parecíamos muy. Pero un día lo grande fue un día que yo venía de la playa y vengo en el auto con el vidrio bajito y me paro en un semáforo. Era un sábado como a las 6 de la tarde y viene ese tipo con una botella de cerveza grandota, tambaleándose así, y me ve y dice, ¡ya, Benito! Y se tira para encima del carro. Entonces yo lo único que hago es que acierco sacar la mano para saludarlo y le agarro. Y me dice, ya. Y floja la mano y me mira así. Ahí dice, se le parece, pero no es. Profesor, su mayor reto en el periodismo, ¿cuál es? Siempre fue mantenerme actualizado, seguir estudiando, leyendo. Un periodista que trata de orientar no puede estar fuera del dominio de lo que está ocurriendo en su país y en el mundo. Y estudiar las características de la sociedad dominicana donde uno se desarrolla. Entonces yo toda la vida hice eso. Después fui profesor de periodismo y me dediqué a insuflarle a los estudiantes que había que ser estudiante de periodismo toda la vida y que uno no podía darse por terminado nunca. Y promoví la profesionalización y la colegiación de los periodistas. El periodista que cree que ya terminó está perdido. Y ahora cada vez el mundo cambia más rápidamente. Hay que estar actualizado permanentemente. ¿Qué tiene la televisión que le sedujo y usted trajo y replicó en República Dominicana un concepto muy exitoso en la televisión mexicana, 1+1? Yo hice la pasantía al final también en el programa de televisión de Jacobo Zabludowski. Entonces yo hice una visión un poco crítica del programa. Y yo me configuré en lo que yo quería hacer un día en la televisión. Fíjate que yo vengo al 87, muchos años después a la televisión, pero es que la televisión era un coto cerrado para gente, para periodistas como yo que eran calificados de izquierdistas, de comunistas, de antibalagueristas, y en realidad yo no era comunista porque yo lo que era cristiano, pero yo me confundía con los muchachos, toda mi generación, éramos la misma cosa, andábamos juntos. Y yo realmente era antibalaguerista por definición. La generación de periodistas que salió después de los 60 enfrentó a Balaguer porque nosotros teníamos temor de que íbamos a volver a una dictadura. Y en realidad el gobierno de Balaguer durante mucho tiempo pareció una dictadura, porque ahí no había libertad de organización política, ni sindical, ni de manifestaciones políticas. Los partidos, a Juan Bosch, a Peña Gómez y a Casimiro Castro le prohibieron hablar por radio y televisión. No había independencia del Congreso, ni de la justicia. Balaguer nombraba a los jueces, todo. Entonces, ¿qué era lo único que quedaba? Una cierta libertad de información que practicábamos, de periodística, que la practicábamos básicamente en el periódico El Nacional y en las emisoras de radio. Y yo empecé en la radio, así que yo durante años tuve como norte la resistencia a la vuelta al pasado. Y nosotros decíamos que como nuestros padres aguantaron 31 años de dictadura. Y por eso nosotros fuimos más duros enfrentando la represión y los pujos autoritarios de Joaquín Balaguer y de su claque de gobierno. Brevemente, profesor, 1+1, ¿cuál es la impronta que le deja la televisión informativa?
Bueno, yo dejé en todos los medios donde yo pasé, yo dejé algunas cosas. Por ejemplo, en los periódicos yo empecé a titular en español en El Sol y después en el Nuevo Diario titulamos por completo con artículos, preposiciones. Cuando yo en México llevaba periódicos dominicanos a alguna clase, los mexicanos se reían, decían que eran telegráficos, los títulos dominicanos eran telegráficos porque no ponían ni artículos ni... Mata al hombre. Sí. Yo decía, Hombre mata 5. hombre mata así. Por ejemplo. Entonces, la verdad es que después en la radio, yo introduje la unidad de móviles de radio en Radio Cristal en el 69, la información desde la calle. Saqué a los reporteros a la calle porque los noticiarios eran de los periódicos, refriteaban los periódicos en la mañana y eso a lo que leían. Entonces nosotros sacamos a los periodistas a la calle a buscar la información y a dar y la unidad móvil, la noticia viva desde el lugar del hecho, así fue que se pegó la consigna. Después, en la televisión, yo hice el programa cuando pude, en el 87. Al principio 1 más 1 era muchísimo más diverso. Después era caro y tuvo mucho impacto en los primeros años. Desde luego nosotros hicimos un gran trabajo de promoción de la democracia, de los debates políticos lo empezamos a hacer allí. Hicimos programas especiales con los grupos de la sociedad civil, por ejemplo, para la elección de la Suprema Corte del 96 o 27. Claro. Nosotros hicimos ya en Telantilla varios programas, presentamos junto con la sociedad civil precandidatura, el gobierno aceptó hacer lo mismo para elegirlo públicamente y eso fue un gran éxito. Nosotros tuvimos muchos éxitos en los debates en esa época en Telantilla, en 1 más 1 y en Telantilla. Voy a hacer un paralelismo, una comparación entre 60 Minutos, que es el gran programa de investigación de la televisión norteamericana, y Jornada Extra, que para los periodistas que aman la investigación es un referente. Jornada Extra se constituyó en esos primeros años también en un referente. Domingo en la noche era 1 hora y media en esa época, después se redujo a 1 hora también. Y ahí pasaban los personajes que pasaban por el país, se entrevistaban o en 1 más 1 o en Jornada Extra. Fue una experiencia muy buena también la de Jornada Extra, que duró 30 años. Profesor, siempre en círculo extraperiodístico se le atribuye una cierta preferencia política o militancia, pero quienes los amamos decimos, no, Juan es uno de los periodistas más independientes que pueda tener la República Dominicana. Mira, el vínculo más cercano que yo tuve en la política fue con el Partido Social Cristiano, por razón de mi formación y de lo que muchos de los jóvenes católicos derivaron a ser dirigentes, o del Partido Revolucionario Social Cristiano, que se llamaba, o de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, o de la juventud, de las juventudes de esos partidos y de esos grupos. Lo que más cerca yo tuve fue del Partido Social Cristiano, que también era un partido, tuvo en la revolución, y Henry Molina, el líder sindical, aparece con su fusil en toda la fotografía en la revolución. Es decir, los cristianos tuvimos la revolución en el 65. Yo tenía posiciones. Ahora, una cosa es eso, y es lo que yo enseñaba en la universidad, y otra cosa es que usted, todo lo que haga en el periodismo, lo haga en función de lo que usted cree o quiere, porque la realidad está por encima de lo que usted cree o de lo que usted quiere. Si su mamá, yo le ponía ese ejemplo, si su mamá le diagnostican un cáncer, usted no puede seguir diciendo que que mamá no tiene cáncer, porque mamá no puede, yo no quiero que tenga cáncer. No, es que usted no quiere, pero lo tiene. Entonces, usted a su mamá le tiene que dar el tratamiento que corresponda. Si hay que darle un tratamiento curativo, usted se lo va a procurar. Si hay que hacer con esa señora que viva tranquila lo que le queda de vida porque no tiene remedio, usted va a hacer que ella viva lo mejor posible eso que le queda de vida. Eso es lo que es interpretar la realidad. La realidad es que ella tiene un cáncer. Entonces usted vive en una sociedad con múltiples cánceres. Usted quiere que no lo tengan, usted quisiera que no lo tuvieran. Usted quiere remediarlo, usted trata de remediarlo. Pero no lo puede ignorar, ni puede creer que lo que usted tiene en la cabeza es la realidad que nadie le puede discutir. No es cierto. ¿Qué tiene la diplomacia, algún vinculante con el periodismo? Porque ya usted fue en Perú y ahora pues ejerce en Madrid, es nuestro embajador. Mira, toda la historia está llena de lo mismo. Los intelectuales y los periodistas
terminan o pasan por el mundo diplomático, pasaban, porque cada vez, Sí. ya ahora de la diplomacia es una carrera cada vez más, y aquí se está profesionalizando, y eso ya es lo que ocurre en el mundo entero. Pero antes, si tú registras cantidad de periodistas que fueron diplomáticos, o intelectuales, o escritores que fueron diplomáticos. A mí me mandaron de embajador en el 84 a Perú y Bolivia. Yo residía en ese país. Pero yo deserté muy rápido. Al año ya yo estaba renunciando. Porque la República Dominicana no tenía muchos intereses ni en Perú ni en Bolivia. Y ellos tampoco. Era una representación protocolaria. Muchos cócteles, muchas recepciones, reuniones sociales. Y yo cuando yo llegué tenía 39 años. Muchachito. Y yo había salido de la dirección del diario El Sol y del Nuevo Diario. Sí, yo tenía una vida demasiado activa y fuerte. Y entonces yo me sentí como un exiliado. Y yo dije, no, yo me voy. Y yo decía que el periodismo le ganó la carrera a la diplomacia. Pero qué irónico. Yo me retiré en el 2020 del periodismo. Hoy el presidente me invita a ser parte de su cuerpo diplomático y ahora pasó al revés. La diplomacia al final le ha ganado la carrera al periodismo. Profesor, ¿cuál debe ser el norte, las directrices de un buen periodismo o de un buen periodista? El servir a la comunidad, el darle voz a los que no la tienen, porque la comunidad, la sociedad es una sumatoria de intereses. Tú siempre escuchas decir que ese está defendiendo sus intereses. Mira, es que todo el mundo defiende sus intereses, individual y grupalmente, socialmente. Usted empresario, usted comerciante, usted defiende los intereses de los comerciantes. Lo malo es cuando usted cree que solamente los intereses de usted son los únicos que juegan. Los intereses de todos. Entonces, la sumatoria de intereses es lo que hace la sociedad. Y por lo tanto, yo creo en esa pluralidad y en esa diversidad de intereses y los he defendido siempre. Y por lo tanto, yo creo que el periodista tiene que tener conciencia de que sirve a los diversos intereses de la sociedad. Ahora, hay unos intereses que están menos representados en los medios. Sí. Y a eso es que más usted tiene que servirle para equilibrar la sociedad. A los más pobres, a los sindicatos, a la cooperativa, a los campesinos, a los marginales, a los inmigrantes, a los que están fuera del sistema, son los que usted más tiene que defender, más promover, más darle más oportunidades que se expresen, de que entren al juego de la libre idea, donde hay tantos intereses grandes que no necesitan que nadie los defienda, porque ellos tienen tanto poder que se imponen sobre los demás. ¿Cuál es la fórmula, o si existe una fórmula mágica para ser exitoso en el periodismo? ¿Una fórmula mágica? Sí, existe. Bueno, el compromiso, el que la comunicación es un compromiso con la sociedad, el que la comunicación no es neutra, que la comunicación es militancia en lo que es las aspiraciones de la sociedad, las luchas de la sociedad, las expectativas de la gente y de los grupos sociales. Eso es la comunicación. Lo demás se muere, se acaba todo, pero lo que pervive, lo que sobrevive siempre es el avance social. Desde luego, las aspiraciones de uno, las expectativas viajan por escalera y la realidad viaja por ascensor. O sea, siempre vamos a ir detrás. A Galeano le preguntaron sobre la utopía, porque decían que él era un utópico, y él decía, sí, yo creo en la utopía, pero ¿qué es la utopía? La utopía es que usted va siempre corriendo detrás de un objetivo, de un bienestar. Cuando usted se le acerca, ella se le aleja. Y usted siempre está detrás de ellos. Lo importante es no detenerse, es siempre seguir corriendo detrás de lo que uno aspira, lo que uno quisiera en la sociedad. Pero nosotros nos vamos a morir. ¿Y cuál es lo que somos? Un soplito insignificante en el marco de la historia que se cuenta por millones de años. Entonces, lo importante no es cuánto nos llevemos en los bolsillos, sino cuánto dejemos sobre la expectativa de la gente de crear una sociedad más justa, más equilibrada, más sostenible, que no destruyamos la naturaleza. Eso es lo que tenemos que dejar los periodistas. ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Qué mensaje usted le tiene a esos jóvenes estudiantes de nuestra profesión? No hay duda que cuando yo entré al periodismo hace 50 y tantos años, el periodismo estaba en un apogeo, un auge, y la televisión estaba en un auge, y los periódicos empezaron a imprimirse a todo color. Había un auge de las comunicaciones profesionales del periodismo.
La radio era un poder enorme, había una gran cantidad de periodistas que trabajaban en la radio. Mira, todo eso entró en crisis con las transformaciones tecnológicas. Y hoy día el periodismo es más débil. Las empresas periodísticas ya no son rentables. Antes eran rentables doblemente porque daban rentabilidad económica y rentabilidad política. Hoy solamente se quedan con la rentabilidad política los que pueden mantener económicamente los medios, porque los medios ya no cubren sus gastos. Y cada vez reducen más el espacio de periodistas, reducen los salarios, las conquistas sociales. Cada vez los periodistas tienen que trabajar más horas y tienen menos tiempo para investigar, para profundizar. Y el periodismo entró en una situación, digamos, no solamente aquí, en gran parte del mundo es igual. Han desaparecido miles de periódicos diarios y hasta la televisión ha entrado en una etapa de cierta debilidad en relación a lo que era como un medio tan potente en términos económicos. Entonces, hoy ser periodista demanda muchísimo más esfuerzo de ser un profesional que domines su materia y se imponga sobre una masa de gente que quiere ser periodista, porque de todas maneras el periodismo también, y sobre todo en la televisión y en los medios digitales, se convirtió en una especie de cuestión social, de distinción social, y mucha gente se inscribe en la carrera buscando esa distinción social, y hay otros que se inscriben buscando hacer fortuna, porque también hay quienes tienen conciencia de que pueden vender su pluma o vender su cerebro a intereses y que siendo comunicador entonces pueden tener un camino por donde ascender económica y socialmente. Todo eso es falso. Lo que tiene que haber en el periodismo hoy día es seguir estudiando y profundizando y hacerse un buen profesional para poder competir en un medio cada vez más difícil. ¿Sucumbió el periodismo impreso ante lo avasallante del periodismo digital? No sucumbió ni va a sucumbir. Yo siempre estoy en desacuerdo con eso, igual que los libros. Las estadísticas en España indican que en los últimos años ha habido una asombrosa recuperación de la lectura de libros, de la cantidad de libros impresos y de ventas. Hay más ahora que hace 5, 7, 8 y 10 años. Y yo creo que no solo en España, se está recuperando. Porque la gente, primero porque, mira, los jóvenes están con la tecnología y el celular, pero los que tenemos más edad preferimos el papel y el libro. Y el libro es más fácil de manejar que la tecnología. ¿Y tú sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Todos se van haciendo viejos. Y cuando van pasando los años, hasta la vista, es más fácil leer en el papel que leer en la pantallita. Y en la medida en que nos vamos haciendo viejos, los periódicos van recuperándolos cada vez más. Y va a ser así. Y la gente nunca va a dejar de leer en impreso. Periódicos, claro, habrá mucho menos periódicos, como ya hay menos, pero no que van a desaparecer. ¿Qué rol juega la mujer en la exitosa carrera de Juan Bolívar Díaz? Mira, las mujeres han sido importantes en mi vida siempre, empezando por mi madre, porque mi madre fue una mujer muy valiente. Ella se divorció de mi padre en el Batey, donde él era bodeguero. Mi padre no tenía tanta expectativa como ella de que sus hijos se educaran y salieran adelante. Y ella se quería ir para la ciudad. Y papá no quería correr el desempleo de irse a aventurar a la ciudad. Y mamá terminó divorciándose. Y se llevó a sus 4 hijos. Del Batey para San Pedro de Macorís. Y después seguimos evolucionando hasta caer en la capital. Pero esa es la primera, y mamá toda la vida fue un ejemplo, y murió de 98 años, hace 2 años. Yo tuve una compañera, Isis Duarte, que fue tremenda. Pero yo trabajé siempre con muchas mujeres alrededor, en los periódicos, en los medios que yo dirigí. Y yo fui director casi toda la vida. Yo nada más fui reportero 2 años y medio en última hora, de 52 años de ejercicio. Entonces yo era que formaba mis equipos, y en todas partes yo tuve mujeres extraordinarias. En Telantilla tuve a Margarita Cordero mucho tiempo, tuve a Ana Selman, tuve a Ana Mitila Lora, a Josefina Navarro, mucha gente, Altagracia Salazar, muchas mujeres extraordinarias del periodismo. También tuve a Elsa Espósito cerca mucho tiempo. Igual, y mi compañera actual es una profesional de la finanza, Ada Wiskovich. De manera que yo toda la vida he tenido una mujer extraordinaria cerca, y ellas han contribuido mucho a mi conformación. Mira, yo quiero finalmente decir una cosa. Yo viví para la libertad, en una época en que la libertad era un objetivo de nosotros.
Y por eso yo hice de un poema de Miguel Hernández, era como un himno para la libertad, se llama, para la libertad, Sandro, Licho y Fermín para la libertad. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, designó al general Ramón Antonio Guzmán Peralta como nuevo director de la Policía Nacional en sustitución del mayor general Eduardo Alberto Ten. El general Ramón Antonio Guzmán Peralta queda ascendido a mayor general y designado director general de la Policía Nacional mediante el decreto 557-23. El mandatario hace el cambio luego de que el mayor general cumpliera el pasado 17 de octubre 2 años al frente de la policía y llegara al borde del tiempo máximo permitido por esa institución. En otra información, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, hizo un llamado enérgico a las autoridades haitianas para que asuman el control del orden en su territorio y eviten nuevas situaciones que sigan agravando la delicada situación. Durante una rueda de prensa en la sede de la institución, afirmó que la República Dominicana no ha violado de ninguna manera alguna la integridad territorial haitiana. En el plano internacional, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado el fanatismo del gobierno de Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza y ha cargado contra los países occidentales por no criticar los asesinatos de niños en el marco de las hostilidades desatadas por los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento Resistencia Islámica Hamas. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Miren, qué interesante la conversación del amigo Roberto Monclús y el destacado comunicador y periodista, comunicador y diplomático Juan Bolívar Díaz. Señores, no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, estrenando casa, ATV Canal 35. Continúen con nuestra programación. Bye bye.